Osasuna espera que la tercera vaya la vencida después de 2 empates consecutivos en el estadio del Sadar y un tercero el pasado fin de semana en Valladolid. El conjunto de Yagoba Arrasate recibe este viernes al Betis. El técnico vasco ha convocado a los 22 jugadores disponibles, con lo que horas antes deberá realizar 4 descartes. De esta forma, los lesionados son los únicos que no han entrado en esta prelista. Unai García, Quique Barja, Íñigo Pérez y Darko Brásana, que no se enfrentará a su ex equipo, un Betis que Arrasate considera muy peligroso. Con unos resultados engañosos, ¿no? Solo un partido fuera de casa en el Camp Nou, que tampoco es una referencia, y de los 3 de casa, 2 en inferioridad desde el primer tiempo. Creo que tiene muchísimo talento, ¿no? Que si no tapamos un poquito esas vías que tienen de medio campo hacia adelante, han firmado jugadores diferenciales también arriba y bueno, tenemos que ser lo que estamos siendo, un equipo competitivo y sobre todo que el rival no esté cómodo, ¿no? Porque si no, las noticias van a ser malas. Al igual que hiciera ayer Braulio, Arrasate no se escuda en la diferencia de presupuestos entre ambos equipos. Por suerte el fútbol no es una ciencia exacta, si no ni se jugaría la liga, ¿no? Haríamos una clasificación de presupuestos y ya está. Por suerte eso no es así y nosotros nos tenemos que olvidar de eso y acercarnos a nuestra mejor versión para competir contra esos equipos en teoría más potentes. Osasuna espera reencontrarse con la victoria después de 3 empates. Aún no ha ganado como local, pero tampoco ha perdido. Ese estado de alerta es que no lo podemos perder. Supongo, tú cuando sacas el carnet de conducir, tú al final, joder, ves 80 veces por la ventanilla, por el retrovisor, todos los carteles y tal. Y cuando pasan 2 meses ya, hasta conduces con una mano, ¿no? A nosotros eso no nos tiene que pasar. Ese estado de alerta lo tenemos que mantener en todos los partidos del año para tener opciones. El técnico vasco cita a 22 jugadores, con lo que deberá realizar 4 descartes horas antes del encuentro.